del átomo, ¿sí? En esta ocasión nos estaría faltando hablar de los procesos químicos en los cuales participa el átomo. Bueno, puede participar en diversos procesos químicos. Ahora vamos a hablar específicamente de la química nuclear. ¿Y qué es la química nuclear? Bueno, vamos a hacer una breve diferencia, ¿no? Una comparación entre una reacción química ordinaria, normal, digamos, y una reacción química nuclear, ¿sí? Ambos son procesos químicos, ambos involucran una modificación a nivel íntimo del material, ¿no? Pero ¿cuáles son las diferencias? En una reacción química ordinaria, básicamente lo que va a pasar es que los átomos participan digamos, en las diferentes reacciones químicas gracias al rompimiento y a la formación de enlaces, ¿no? Los átomos se enlazan. Estos enlaces se pueden romper y otra vez se pueden formar, ¿no? Y constantemente puede pasar eso, ¿no? Ruptura y formación de nuevos enlaces. Sin embargo, en una reacción química nuclear, aquí no solamente hay, o mejor dicho, no hay participación de enlaces, ¿no? Sino que aquí un átomo o un elemento totalmente se convierte en otro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una reacción química nuclear se llama así porque se va a modificar el núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? Protones y neutrones, ¿no? Si yo afecto el número de protones, el átomo ya no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, el aluminio tiene 13 protones en su estructura. Si yo le quito un protón, ahora tendría 12, deja de ser aluminio, ahora va a ser magnesio. Y si el magnesio que tiene 12 protones, yo le quito uno, deja de ser magnesio, ahora va a ser sodio y así, ¿ya? Entonces, en una reacción química nuclear, los enlaces no son los más resaltantes, sino justamente los componentes del núcleo. Por otro lado, en una reacción química ordinaria, los electrones son los únicos que están implicados. Justamente en estos enlaces participan los electrones de algunas formas, como en ganancia, en pérdida o en compartición, que es generalmente lo que ocurre. Pero nada más, no está involucrado el núcleo, solamente la corona electrónica y por ende los electrones. En cambio, en una reacción química nuclear, como manifestaba, están involucrados los componentes del núcleo, protones, neutrones y también los electrones y otras partículas que podamos encontrar. Bien, totalmente. Entonces, participan los componentes de los átomos. Por otro lado, en una reacción química normal, la absorción o liberación de energía, bueno, es representativa, no es una cantidad de energía grande realmente. Si nos basamos solo en un laboratorio de estudio normal, ¿no? Cuando hacemos reacciones químicas, se liberan o se absorben grandes cantidades de energía, o pueden liberarse y absorberse grandes cantidades de energía. Pero estas, en comparación de las reacciones nucleares, se vuelven pequeñas, ¿no? Se vuelven muy pequeñas, ya que en una reacción nuclear, la absorción o liberación de energía es enorme, ¿no? Son enormes cantidades de energía que no se puede comparar con una reacción química normal. Por otro lado, en las reacciones químicas normales, ¿no? Los factores externos como la temperatura, la presión, la concentración de las sustancias, los catalizadores, entre otros, pueden influir sobre la velocidad de la reacción. Es decir, yo puedo hacer que una reacción sea más rápida o viceversa sea más lenta haciendo uso de un factor externo. Puedo de alguna manera controlar. En cambio, en una reacción nuclear, estos factores no van a alterar su velocidad, que ya de por sí es bastante alta, ¿no? Entonces aquí, porque yo le aumente la temperatura, la presión o añada algún catalizador, no va a hacer nada, ¿no?, a este proceso, ya que muchas veces es incontrolable. Ejemplos de reacciones nucleares son estos diagramas que están viendo aquí, que ya lo vamos a ver a más detalle en breve. Pero básicamente, ¿qué es lo que ocurre, no? Por ejemplo, aquí es más notoria
toda la cantidad de energía que libera una reacción nuclear. ¿Ves? Este es el principio que usan para fabricar las bombas atómicas, ¿no? Justamente esa enorme cantidad de energía que se libera puede destruir, ¿no?, grandes áreas. Bien, son entonces unas diferencias no considerables principales entre ambos fenómenos. Vamos a hablar ahora de los tipos de fenómenos nucleares que se pueden presentar. El primero de ellos, el primero de repente descubierto, ¿no?, es el fenómeno de la radiactividad natural. ¿No? La radiactividad natural. Aquí participan núcleos que se van a llamar radiactivos y que se caracterizan por ser inestables, y justamente la inestabilidad la deben a su alto valor de número de masa, ¿no? Son núcleos pesados e inestables. ¿Por qué le llamamos natural? Porque en este proceso los núcleos se van a descomponer de modo espontáneo y a su vez van a emitir ciertas partículas o ciertas radiaciones o ambas. Por eso se le llama natural. Ya básicamente es un proceso de emisión espontánea. ¿Y cuáles son esas partículas o radiaciones que se pueden emitir en estos procesos? Principalmente son alfa, beta y gamma, ¿no? Muy conocidas las tres. Alfa y beta se pueden llamar también partículas. ¿Por qué? Porque ambas tienen carga y pueden ser desviadas por algún campo magnético. Sin embargo, gamma, esta solamente podría llamarse radiación, ya que no tiene carga, es netamente energía y no podría ser desviada por ningún campo magnético. Las partículas alfa se representan con la letra griega alfa y están conformadas por 2 protones y 2 neutrones en su núcleo, ¿sí? 2 protones y 2 neutrones. Por otro lado, tienen carga positiva, igual a más 2. Es una partícula positiva. Y es más o menos grande, ¿no? Mira, 2 protones y 2 neutrones tienen una masa o un número de masa considerable. Justamente porque tiene un número de masa un poquito grande en comparación con las beta y las gamma, pues se dice que estas partículas son las que con menor velocidad van a viajar, ¿no? De las tres, estas son las que tienen la velocidad más baja. Y por tener velocidades bajas y ser partículas de alguna manera grandes, es que su poder de penetración también es bajo, ¿sí? Son las que tienen el poder de penetración más bajo que las tres. De hecho, con un papelito, ¿no?, con un trozo de papel, podríamos detener a las partículas alfa. Nuestra piel también es capaz de detener partículas alfa. Por otro lado, las partículas beta, ¿no?, representadas con la letra griega beta, son comparadas con un haz de electrones. De hecho, sus propiedades son equivalentes a la de los electrones. No tienen masa o su masa se considera nula, ya que es muy baja, y su carga es de -1 para una partícula beta. Justamente por parecerse, ¿no?, a un haz de electrones, o básicamente por ser un haz de electrones, su velocidad de viaje es cercana a la velocidad de la luz, ¿no? Es decir, tiene mayor velocidad de viaje que las partículas alfa. Son más pequeñas como los electrones y tienen una velocidad más alta. Por ende, su poder de penetración también va a ser más alto, ¿no? Más alto que las partículas alfa, pero no tanto como las radiaciones gamma. Entonces vamos a decir que es intermedio, ¿no? Comparándolo con estos tres, sería intermedio. A las partículas beta podríamos detenerlas con un bloque de aluminio de un espesor considerable como 3 milímetros. Se habla de ciertos espesores, pero son aproximaciones, ¿no? No son, digamos, valores exactos. Las radiaciones gamma, ¿no?, representadas con la letra griega gamma, justamente son energía pura, ¿no?
son radiaciones electromagnéticas cuyo contenido energético es superior a la luz visible, ¿no? Superior a las alfa y a las beta. Como les había mencionado, estas partículas no, o mejor dicho, esta radiación no tiene masa, no tiene carga, no se le puede llamar partícula en sí, sino únicamente radiación electromagnética. Su poder de penetración es bastante alto en comparación con las alfa y las beta, ¿no? Justamente por esa situación. No son tan pequeñas, no tienen no tienen masa, ¿no? Y básicamente tienen un contenido energético muy alto, ¿no? Viajes de velocidad también superiores, entonces aumenta su capacidad de penetración. Es bastante difícil detener a las radiaciones gamma. Podría decirse que necesitaríamos un bloque de plomo, por ejemplo, para poder detenerlas, muy grueso. De repente, incluso no todas podrían ser detenidas, ¿no? Se habla también de que no habría una eficiencia, ¿no?, de retención total, sino que de alguna manera atravesarían unas que otras radiaciones. ¿No? Es bastante peligroso, ¿no?, este tipo de radiaciones. Y justamente, ¿no?, en los procesos nucleares que se utilizan como fuentes de energía se emiten, ¿no?, este tipo de radiaciones, ya que los fenómenos utilizados muchas veces son de radiactividad natural, ¿no? Y por eso es que les mencionaba que eran bastante peligrosos, ¿no?, con el medio ambiente, ¿no?, con los seres vivos en nuestro caso, ya que estas radiaciones pueden ocasionar diferentes, digamos, procesos mutagénicos, ¿no?, que son los más preocupantes, ¿no? ¿Alguna pregunta con la radiactividad natural de repente? ¿Todo bien? Muy bien, chicos y chicas. Vamos a continuar ahora con un proceso de radiactividad que le podemos decir artificial, ¿no? Recuerda que la radiactividad natural es un fenómeno espontáneo, ¿no?, donde la emisión de partículas, lógicamente, se debe a la inestabilidad de los núcleos, ¿no? Yo no tengo que hacer nada, estos núcleos de por sí son inestables y cuando reaccionan emiten estas partículas, ¿no? Sin embargo, se ha querido probar, ¿no?, investigar si es que estos fenómenos naturales podrían también hacerse en un laboratorio, ¿no? Podrían reproducirse en un laboratorio. En ese caso, el señor Rutherford fue uno de los que trabajó con estos fenómenos. De hecho, a él se le atribuye de alguna manera el descubrimiento, podríamos decir, de un fenómeno artificial, un fenómeno nuclear de laboratorio, al cual se le denomina transmutación nuclear, donde, ¿qué es lo que va a pasar? A ciertos núcleos que no van a ser tan pesados, porque en un laboratorio no se podría tener ese tipo de fenómenos, ¿no? Un núcleo bastante pesado, radiactivo, ¿no? Sino que él estudia estos fenómenos en partículas o en átomos más pequeños, ¿no? Más pequeños, menos pesados. Podría ocasionar radiactividad en este tipo de núcleos que no cumplan con esa característica de ser núcleos pesados, ¿no? Se pregunta, hace la experiencia y efectivamente, ¿no? Él trabaja básicamente con el nitrógeno y a él lo bombardea con partículas alfa y se da cuenta que ocurre un fenómeno nuclear, ¿no? De este bombardeo se produce oxígeno y un protón, un protio, ¿no? Entonces a Rutherford pues se le atribuye este hallazgo muy importante, ¿no?, que ha sido pues de bastante ayuda para diferentes personajes, como por ejemplo el señor James Chadwick, que descubrió al neutrón justamente con uno de estos procesos. Bien, esta ecuación vamos a aprovecharla para poder representarla en otro formato, digamos, de otra manera. ¿Qué es lo que va a pasar en un proceso nuclear? En una ecuación que representa un proceso nuclear. También se debe conservar la masa, ¿no? Recuerden que los átomos como materiales, ¿no?, no se pueden crear ni tampoco destruir, ¿no? Solo están sufriendo transformación. Así que aquí se cumple que, o se debe cumplir, que el número de masa, ¿no?, de todos los
reactivos, los vamos a llamar a los iniciales, ¿sí? Todos los reactivos tienen que ser igual al número de masa de todos los productos. Y lo mismo aquí, más bien también la otra propiedad es la carga nuclear, ¿no? En una ecuación normal solamente balanceamos la masa, pero en una ecuación nuclear también debemos balancear los componentes del núcleo, la carga nuclear. En este caso, también debe ser igual, ¿no? La carga nuclear inicial debe ser igual a la carga nuclear final. ¿Y cómo hacemos eso? Sumamos, ¿no? El nitrógeno tiene 14 de masa, alfa 4. 14 más 4, 18. En este otro caso, oxígeno tiene 17, el protio tiene 1, 17 más 1, 18, y se está conservando el número de masa. Carga nuclear, nitrógeno tiene 7, alfa tiene 2, 7 más 2, 9. En este caso, oxígeno tiene 8, protio tiene 1, 8 más 1 también, 9. Se conserva. Esta es una ecuación que está escrita correctamente y balanceada también correctamente. Si es que no estuviera balanceada, así como una ecuación normal, también podemos usar los famosos coeficientes de balanceo. Sí se puede. ¿Cómo represento también esta ecuación? De esta manera. Es común encontrar entre paréntesis a las partículas la de bombardeo, ¿no? La inicial, y la emitida, la final. Cuando yo coloco entre paréntesis a estas partículas, ya no necesito colocarle sus propiedades porque ya lo debo saber, ¿no? Ya lo debo asumir. Ya no es necesario ponerle 4, 2, 1, 1. Pero si coloco la ecuación de esta anterior forma, ahí sí, es obligatorio. ¿Ya? ¿Qué más hay que considerar aquí? Antes del paréntesis, el núcleo que le podemos llamar padre, ¿no? O el núcleo inicial. Y después del paréntesis, el núcleo hijo o el núcleo final, el producto final. ¿Okay? ¿Con qué tipo de partículas podría balancear una ecuación nuclear? Con las siguientes. Con el protón, que es uno de los isótopos del hidrógeno, el de masa 1. Puedo representarlo con una P de protio, o de protón, o una H de hidrógeno, de masa 1, ¿no? Neutrones no tienen carga, no hay carga nuclear, pero sí tienen masa 1. Electrones, que son similares a partículas beta, entonces puedo representar con E de electrón o B de B, claro, es como una B, ¿no? Una letra griega beta, ¿no? Donde la carga nuclear es -1 para ambos y la masa se considera 0, se considera nula. Parecido al electrón, el positrón, de carga nuclear +1 y sin número de masa. O también muy común las partículas alfa. Puedo representarlas con la letra griega alfa o con el símbolo del helio, ya que son equivalentes, ¿no? El helio de masa 4, alfa también de masa 4, carga nuclear 2 para ambos. Entonces son las partículas que van a participar en estos diferentes procesos, ¿no? Principales. ¿Alguna pregunta aquí, chicos y chicas? ¿Todo claro? Ya vamos a hacer ejercicios donde vamos a aplicar esto justamente de balanceo y también pues las partículas, ¿no? Ahí de pronto se va a ver mejor. Muy bien, vamos a ver ahora dos procesos más que son bastante relevantes en la química nuclear, que son los procesos de fusión y de fisión nuclear, ¿no? Estos de pronto son los procesos que liberan mayor cantidad de energía. Vamos a ver este videito para que tengamos una idea de cómo se dan estos procesos y luego procedemos a la explicación, ¿ya? Este es el link. Lo voy a mover. Vamos a ver para que nos deje mirar bien el videito.
En este video vamos a revisar el proceso. En este video vamos a revisar el proceso de fusión y fisión nuclear. Comenzaremos con el proceso de fisión nuclear. Esta es una reacción en la cual un núcleo pesado es bombardeado con neutrones, volviéndose inestable y dividiéndose en otros dos núcleos más ligeros, conocidos comúnmente como productos de fisión. Esta reacción se caracteriza por liberar una gran cantidad de energía y además emitir de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones, a su vez, pueden dar lugar a un efecto multiplicador que se conoce con el nombre de reacción en cadena. Una reacción en cadena corresponderá entonces a un proceso mediante el cual los neutrones que son liberados en una primera fisión nuclear producirán una segunda fisión en otro núcleo. Este núcleo, a su vez, va a producir neutrones y el proceso se va a repetir sucesivamente. Estas reacciones pueden ser del tipo controladas o bien no controladas. Las reacciones controladas se llevan a cabo en plantas nucleoeléctricas, en donde el objetivo es generar energía eléctrica, mientras que las que son del tipo no controladas serán la base para la detonación de armas nucleares, así como la bomba atómica. Por otro lado, se tiene la reacción de fusión nuclear. Esta reacción es inversa a la de fisión y se caracteriza ya que dos núcleos ligeros colisionan entre sí para unirse y así formar otro núcleo más pesado, liberando de manera simultánea una gran cantidad de energía. El ejemplo más común de estas reacciones es la bomba de hidrógeno, en la que interactúan dos núcleos de dos isótopos de hidrógeno, en este caso el deuterio y el tritio, dando lugar a un núcleo de helio y un neutrón, además de que se libera una gran cantidad de energía. Muy bien, chicos y chicas, entonces resaltar uno de estos procesos. En este video vamos a resaltar, ¿no?, en el proceso de fisión, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? División, ¿no? Fisión se debe relacionar con un proceso de división de un núcleo pesado, ¿sí?, cuya masa normalmente supera el valor de 200, ¿no? Es lo que normalmente pasa, como el uranio y el plutonio y otros más, ¿no? Principalmente son ellos, ¿no? Y en este caso, pues, ¿cuál es el objetivo, no? Esa división va a formar núcleos más pequeños, ¿no? Esos núcleos grandes, ¿no?, cuando se colisionan con neutrones, ¿no?, que son de repente las partículas principales que van a participar en estos procesos, se dividen, ¿no? Forman núcleos más pequeños, pero no queda ahí, sino que en este proceso se liberan también más neutrones, ¿no? No solamente se dividen para formar núcleos más pequeños, sino que también se van a liberar neutrones. Entonces va a ocurrir otra vez lo mismo, ¿no? Como ves en este diagrama, es un núcleo grande, se divide, pero se van dividiendo más. ¿Por qué? Porque como se van a producir más neutrones, estos neutrones van a chocar otra vez con los núcleos hijos, los núcleos producidos, y van a volver a causar su división. Otra vez en este proceso nuevo de división se van a generar nuevos neutrones, los cuales a su vez volverán a provocar un proceso de fisión, proceso de división, nuevamente se forman núcleos, nuevamente neutrones y así sucesivamente se genera una reacción en cadena. Estas reacciones liberan gran cantidad de energía, enormes cantidades de energía, y ha sido uno de los principios para la fabricación de las bombas atómicas, ¿no? Como lo decía el videíto. ¿Ves? Y un proceso de fusión, ¿no?, para hacer una comparación con el anterior, en este proceso ocurre lo inverso. Si en una fisión un núcleo grande se dividía para dar núcleos pequeños, en una fusión los núcleos pequeños se van a combinar, ¿no? Se van a juntar para dar núcleos más grandes, ¿sí? Este proceso se lleva a cabo a muy altas temperaturas. Es por eso que también se les puede denominar reacciones termonucleares. Y su energía, ¿no?, la energía que se libera en un proceso de fusión también es bastante alta, ¿no?
si quisiéramos hacer una comparación entre una fisión y una fusión, la fusión sería aquella que libera mayor cantidad de energía. En este caso, se nos presenta como ejemplo las reacciones de fusión que ocurren en el Sol, ¿no? Este es un ejemplo donde el protio y el deuterio se fusionan, ¿no? Para dar helio de masa 3. A la vez, esos helios de masa 3 se fusionan para dar helio de masa 4 y hidrógeno de masa 1 o protio liberados, ¿no? Esos también se fusionan para dar deuterio y un positrón, ¿no? El deuterio se encuentra otra vez con un hidrógeno, se fusionan, dan helio 3 y así continúa la reacción como una especie de ciclo, ¿no? Es constante son constantes estas reacciones en el Sol, por lo cual mira la inmensa cantidad de energía que también está liberando. Bien, chicos y chicas, ¿alguna pregunta con respecto a la fusión o la fisión que acabamos de ver? ¿Qué dicen? ¿Todo bien hasta el momento? Ya, muy bien. Bueno, chicos y chicas, eso es todo. Con eso se acabó nuestro tema 2, ¿no? La parte teórica, digamos, y ahora vamos a trabajar nuestra práctica. Así que todos alisten su práctica. Ya, muy bien. Muy bien, chicos y chicas, empezamos entonces. Siempre se inicia, ¿no? Con un poco de teoría. A ver, nos dice aquí en 1808, John Dalton publica su teoría atómica, ¿no? Este retomaba las antiguas ideas de Demócrito y según la teoría de Dalton, bueno, hay que colocar verdadero o falso a estos postulados, a estos enunciados. Nos dice el primero, los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos. Eso nos dice Dalton, ¿verdadero o falso? Muy bien, chicos y chicas, claro, ¿no? Él todavía mantiene esa idea del átomo indivisible, indestructible, impenetrable. Bueno, cuando dice que no se alteran, pues ahí nos está diciendo todo, ¿no? Que es incorruptible. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Postulado de Dalton, ¿verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? Él decía eso, ¿no? Esto sobre todo. Átomos iguales son idénticos, pero ya luego se descartó, ¿no? Después de un tiempo. Después dice, los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla. Muy bien, chicos y chicas, claro, ¿no? La formación de compuestos se hace primero con diferentes átomos, ¿no? Y segundo, siempre en una proporción de números enteros sencillos. ¿Bien? Muy bien, entonces aquí sería la E de excelente. Todo verdadero. Después, según el modelo de Thomson, no se puede afirmar la transición de un estado de alta energía a otro de menor energía del electrón.
¿Siguen ahí? No, muy bien, claro. Esto no nos dice Thomson, ¿no? Thomson no nos habla de que el electrón tiene o puede pasar por un estado de energía y luego por un estado de menor energía, ¿no? Eso nos dice Bohr, ¿no? Cuando salta de un nivel mayor a uno menor y viceversa, ¿no? Thomson todavía no nos dice eso. El átomo se podía visualizar como una esfera uniforme, una esferita. Sí, el átomo estaba cargado positivamente. Esa esfera era positiva. Sí, muy bien. Después dice, dentro del átomo se encontraban los electrones, sí, incrustados, ¿no? Como las pasas en un budín, dentro del átomo. ¿El átomo contiene el mismo número de cargas positivas y negativas? Sí, Thomson nos dice que el átomo cuando no participa en ninguna reacción es neutro. ¿Qué significa? Que las cargas positivas son iguales a las negativas. Muy bien, entonces no corresponde a Thomson la primera. Muy bien, continuamos y después dice, sobre los modelos atómicos marque la alternativa incorrecta. Las primeras ideas con respecto a la estructura interna de los átomos fueron de Thomson. ¿Correcto o incorrecto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, de hecho a Thomson se le atribuye el primer modelo atómico con respecto a la estructura del átomo. Él fue el primero, ¿no? Que en base a una experiencia, pues determinó que existe una estructura interna del átomo. Muy bien. En el modelo atómico de Bohr, los electrones que giran alrededor del núcleo no giran al azar, sino que describen ciertas órbitas o niveles, ¿no? Muy bien. El modelo atómico de Dalton consideró la existencia de cargas en los átomos. No, él no concibe todavía la idea de que en los átomos o dentro de los átomos pudiera haber algo, ¿no? Todavía no. Los filósofos fueron los primeros en definir el concepto de materia y átomo. Sí, ¿no? Fueron las primeras ideas. Erwin Schrödinger desarrolla una ecuación donde considera el electrón como una onda asociada a los orbitales propuestos por Bohr. Sí, en su modelo matemático, en su ecuación, hay funciones de onda, ¿no? Hay funciones de onda que están involucradas y definitivamente él acepta lo que dice Bohr, ¿no? Los personajes que intervienen en el modelo mecánico cuántico toman muy en cuenta las ideas de Bohr. Muy bien, chicos y chicas. Entonces es incorrecto, en este caso, la C de Sepulsa. Siguiente, del modelo mecánico cuántico, vamos a ver todo completo. Indica la proposición correcta, ¿no? La ecuación de Schrödinger se puede resolver para obtener una serie de funciones de onda, cada una de las cuales está asociada con una energía de enlace electrónica. Ajá. Se puede resolver para obtener una serie de funciones de onda. Está ahí, estamos bien. Y cada una de las cuales está asociada, ¿no? O sea, cada función de onda está asociada con una energía de enlace. ¿Qué dice? Schrödinger nos habla de energías de enlace. No, Schrödinger nos habla de el estado espacio-energía del electrón. No, todavía él no habla de que se puede enlazar un átomo a otro, ¿no? Se rompe o se genera ese enlace y hay una cantidad de energía. Él no nos habla de eso, ¿no? El objetivo de la ecuación de Schrödinger es explicar el comportamiento de esta partícula, ¿no? Del electrón en este caso, a partir de tres números cuánticos, ¿no? El principal, el secundario y el magnético. Esa fue la ecuación de Schrödinger. Bueno,
vamos a conocer a más detalle la siguiente semana esto de los números cuánticos, ¿no? Como les había mencionado. Después dice, el principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no podemos conocer con certeza el momento P, así como la posición de un electrón simultáneamente. Muy bien. Luis de Broglie propuso que las ondas se comportan como partículas y éstas exhiben propiedades ondulatorias. Naturaleza dual, muy bien. Los electrones tienen una propiedad intrínseca llamada spin, esto recién lo vamos a ver, pero este spin depende de su momento angular, ¿no? Momento angular de giro, ¿sí? Angular de giro, ¿no? Describiendo un ángulo, pero no del orbital. Sí, de repente por ahora eso habría que averiguarlo, ¿no? Porque no hemos hecho todavía el spin, pero sí, efectivamente el spin no depende del orbital, ¿no? De hecho, cuando uno ya ubica el electrón con NLM, ahora el spin ya no se dedica a ubicar el electrón, solamente se dedica a decirnos, pues, cuál es el comportamiento o el giro que hace en ese orbital, ¿no? Muy bien. Son correctos entonces 2, 3 y 4. Indicar verdadero o falso. ¿El átomo se considera como un sistema energético en equilibrio? Sí, claro que sí. ¿El número atómico permite identificar un elemento químico? Bien. ¿La masa del átomo está concentrada en el núcleo? Muy bien. Entonces sería pues la E de excelente. Muy bien, entonces son preguntas de pronto teóricas y ahora nos estamos encontrando con algunas preguntas que tienen para su resolución un aspecto un poquito matemático, ¿no? Vamos a decir, de repente es un poco más de matemática que de química, ¿no? Como por ejemplo el siguiente. Dice, la suma del número de masa de 3 isótopos es 39. Eso nos debe llevar a plantear una ecuación, ¿no? ¿Cómo planteo esta idea? Después dice, el promedio aritmético de su número de neutrones es 7. Y luego la pregunta es, ¿se puede afirmar que los isótopos pertenecen al elemento, o sea, cuál de estos? Para que yo sepa cuáles son los isótopos o de qué elementos son los isótopos, tengo que conocer el Z, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿no? Con otras palabras, me están pidiendo el Z. Son 3 isótopos, tú puedes dibujarlos, son isótopos del mismo elemento, mismo símbolo, mismo Z, diferente masa, puedes poner cualquier letra, yo voy a poner masa 1, masa 2, masa 3, para que se note que son diferentes, neutrones también, neutrones 1, neutrones 2 y neutrones 3, ¿ya? Y con eso aplicaré lo que me están indicando aquí. El número de masa es de los 3, ¿no? Es 39. Entonces la masa del primer isótopo más la masa del segundo isótopo más la masa del tercer isótopo, esto es 39. Y el promedio aritmético de sus neutrones, ¿no? Sus neutrones, neutrones 1, más neutrones 2, más neutrones 3, y como me dice promedio entre 3, esto es igual a 7. Con estos datos calcula el Z. Aquí conviene que tú hagas lo siguiente, ¿no? Que pases a multiplicar este 3, 3 por 7, 21. ¿Sí? 21 de frente, 3 por 7, 21. Y hay dos formas. Haces un sistema de ecuaciones para hallar el Z o de frente de aquí puedes también despejar cada una de las masas, ¿no? Como gustes, hay diferentes formas en la matemática de trabajar, ¿no? Masa 1, Z más N1. Masa 2, Z más N2. Masa 3, Z más N3. Todo esto es 39. Z más Z más Z, 3Z. N1 más N2 más N3, 21. Todo esto es igual a 39. Entonces, 3Z es igual, bueno, 39 menos 21
¿Cuánto sería? 8, 1. Por ende, Z es 6. ¿De quién estamos hablando? Z6 corresponde a carbono. ¿Se comprendió este ejercicio? Sí. Ya, muy bien, chicos y chicas. Justo estamos 7:40 para que tomen su receso. Van a tomar receso hasta las 7:45. Ya 7:45 continuamos con los ejercicios. ¿Bien?
Muy bien, chicos y chicas, ya todos deben estar retornando de su receso. Vamos a continuar. Siguiente, ¿no? Siguiente pregunta es también otro ejercicio. Y este nos dice, a ver, para cierto átomo, la diferencia de los cuadrados del número de masa y número atómico es igual a 200. ¿Cuál es la pregunta? Determina el número de protones que tiene este átomo, sabiendo que posee 10 neutrones. Diferencia de los cuadrados del número de masa y del número atómico es 200. ¿Cómo planteamos eso? No, la masa, bueno, el número de masa debe estar al cuadrado y el número atómico también, ¿no? La diferencia de estos cuadrados es 200. Por otro lado, nos dice que los neutrones son 10. Y nos pide calcular el número de protones. Bueno, es el Z, ¿no? En otras palabras, es el Z. ¿Cómo trabajar esto? Hay diversas formas, ¿no? Puedes despejar aquí el número de masa o puedes aplicar esta diferencia, ¿no? O es como un producto notable, ¿no? La diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia, ¿no? Esto es igual a 200. Y pues como el número de masa no es parte de mis objetivos, puedo despejar. El número de masa es Z más N. Bueno, más otro Z. Aquí también, o si quieres de frente, A menos Z, si de frente lo puedes colocar también, o Z más N, menos Z, al final es igual, ¿no? Entonces aquí el Z, como el Z se va, tengo 2Z más N, y aquí tengo N, y esto es igual a 200, ¿no? Como dice, tienes 10 neutrones, o el átomo tiene 10 neutrones, reemplazas en neutrones, le colocas 10, y también 10, y esto es igual a 200, ¿no? Se va un cerito, y continuamos la operación, sería 2Z más 10 es igual a 20, y listo, ya calculaste Z, ¿no? Este 10 pasa a restar, mi Z es igual a 5. ¿Comprendido? ¿Consultas con este ejercicio? ¿Qué dicen? Sí, están chicos y chicas, ¿qué ha pasado el día de hoy? Ya está muy bien. O están concentrados o de repente siguen durmiendo. Vamos a despertar. Bien. En relación, siguiente, ¿no? En relación a las partículas subatómicas, determine verdadero o falso, ¿no? Es un poco de teoría también. A ver, los protones y neutrones están presentes en el núcleo. Claro que sí. Los protones, neutrones y electrones tienen la misma masa. No. Los neutrones, en cuanto a masa, los neutrones son más pesados que los protones y estos a su vez más que los electrones. Un haz de neutrones es desviado por un campo eléctrico. Vamos a ver, ¿no? La idea de Thomson, bueno, no solamente de él, sino de varios personajes, de utilizar campos eléctricos para diferentes procesos, ¿no? Placas eléctricas, positiva y negativa. Cuando una partícula se puede desviar, primero tiene que tener carga y después cierta cantidad de masa. Pero los neutrones no tienen carga. Tienen masa, pero no tienen carga. Entonces, por más masa que tenga, no se van a pegar ni a la placa positiva ni a la placa negativa. No tienen carga, así que van a pasar sin desviarse. ¿Es desviado? No. Bien.
sería verdadero, falso y falso. La C de se produce. Muy bien, chicos y chicas. Otro ejercicio, a ver qué nos dicen por aquí. La cantidad de carga eléctrica del núcleo de cierta especie química neutra es... La cantidad de carga del núcleo de cierta especie química es 5 más 5,6 por 10 a la menos 18. Ojo, cantidad eléctrica del núcleo. En el núcleo, ¿quiénes tienen carga, no? Solamente los protones. Por ende, es lógico suponer que la carga es positiva, ¿no? En el núcleo, como bien lo dice aquí. Ahora, la pregunta es, indique la carga nuclear. Y la carga nuclear es el número de protones. Muy bien, empezamos entonces, ¿no? La carga del núcleo, protones. Yo sé que un protón es igual en carga, ¿no? A más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Un protón. Y aquí me dicen que en el núcleo hay una carga total de 5,6 por 10 a la menos 18 coulomb. ¿A cuántos protones corresponde eso? Averigüemos. Puedo hacer esto, ¿no? Para operar. Al fin y al cabo, es una relación de proporción. Ahora, como yo quiero X, puedo voltear esto, ¿no? Bueno, el más con el más se va, con uno se va. Y me quedaría 5. También acá se va, ¿no? Acá se va la comita, a ver, con otro color. La comita también se puede ir. Y aquí sería 56 por 10 a la menos 18. 16 por 10 a la menos 19. Este pasa a multiplicar aquí. Bueno, un protón. Ya está. 56 entre 16. O sacar la octava, ¿no? 7 por 8, 56. 2 por 8, 16. 7 entre 2, 3,5. 10 a la menos 18 entre 10 a la menos 19, ¿no? Este subiría con signo positivo, ¿no? 10 a la menos 18 por 10 a la más, ¿no? 19, de alguna manera, por decirlo así. Daría pues 10 a la 1, o simplemente 10, ¿no? Protones. Conclusión, este átomo tiene 35 protones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos y chicas? ¿Qué dicen? Excelente. Muy bien. Vamos a jugar, creo, para despertar un poco. A ver cuánto tiempo. No, sí hay un tiempo considerable. A ver. El magnesio representa el 2,08% de abundancia de la corteza terrestre. Este elemento tiene 3 isótopos. Aquí están. Vamos a resaltarlos, son los isótopos del magnesio. Este 24, 25 y 26 son sus masas, así se escriben los isótopos. Después dice, indique la suma de neutrones, esa es la pregunta. Indique la suma de neutrones si se sabe que la carga nuclear del isótopo liviano es 12. Bueno, la carga nuclear es el número de protones, y si me dice el más liviano es el que tiene menos masa, el magnesio 24. Su carga nuclear o sus protones son 12, pero al ser isótopos, al ser todos magnesio, todos tienen carga nuclear 12. ¿No? Hay que calcular la suma de los neutrones. Neutrones 1, neutrones 2 y neutrones 3. ¿Cuánto es? ¿Cómo calculamos los neutrones? Con el número de masa menos el número atómico, ¿no? Entonces yo sé que la masa es Z más N. Neutrones será entonces masa menos Z. Calculemos en todos. 24 menos 12, 12. 25 menos 12, 13. 26
Menos 12, 14. ¿Y cuánto es esto? 10, 20, 30, 37, 38, 30. Esta es la suma de los neutrones. Y esa sería la respuesta. 30. Preguntas, chicos y chicas. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. En un isótopo del bromo se cumple. Bueno, vamos a dibujar a un bromo. Aquí está. Dice que en este se cumple que por cada 7 protones hay 9 neutrones. Por cada 7 protones hay 9 neutrones. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Una forma de plantear eso es una proporción, porque no me está diciendo un número exacto, ¿no? Sino que es un múltiplo, ¿no? Los protones y los neutrones son múltiplos de 7 y de 9. ¿No? Entonces vamos a colocar protones y neutrones en el orden en el que están. Y dice, por cada 7 protones hay 9 neutrones. Es una forma. ¿Ya? Bueno, esto ustedes lo suelen operar de algunas maneras para evitarse de pronto tanto trabajo. Multiplican por una constante y automáticamente esto se hace igual, ¿no? Se iguala. Bueno, ya lo vamos a operar en breve. Vamos a seguir con los datos. A su vez, ¿no? Este bromo es isóbaro con criptón, ¿no? Un isótopo del bromo. Yo sé que este bromo tiene el mismo número de masa que tiene criptón, de masa 80. Calcule, dice, calcule el número penta. Pero del cation, ya no bromo neutro como estaba al inicio, sino el bromo cation positivo pentavalente. Penta quiere decir que la carga es más 5. ¿Cuántos electrones tiene el bromo? Bueno, independientemente de la carga, sé que el número atómico, el número de protones no cambia, es el mismo. Así que voy a calcular aquí cuánto es el Z del bromo y ese va a ser el mismo para este otro bromo. Y con ese Z aplico esta formulita y ya hallo el número de electrones. Lo primero que voy a hacer aquí es que si son isóbaros y el criptón tiene masa 80, el bromo también. Recuerda que los isóbaros son átomos que tienen la misma masa. Ahora necesito calcular su Z. Bueno, vamos a basarnos en ese número de masa. El número de masa es igual a protones más neutrones. Es 80. Los protones exactamente no sé, pero vamos a colocar 7K, la proporción que hemos puesto ahí. Neutrones 9K. Y esto nos va a ayudar a hallar primero K, que sería 16K. ¿No? Entonces, calculando K, sería 5. Pero esa no es la respuesta todavía, ¿no? K es 5. Yo quiero saber el Z. Los protones son el Z. Si K es 5 y protones son 7K, entonces sería 7 por 5, lo cual daría 35. Entonces el Z del bromo es 35. Entonces calculo de esta manera, la carga es más 5, y el número de electrones sería 35 menos por más menos 5, 30. Esa sería la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con esta pregunta y nos dice,
Respecto a la especie química, silicio más 4, vamos a subrayar, respecto a esta, cuyo número de masa es 29, indique las proposiciones incorrectas. Entonces aquí vamos a dibujar de pronto un poquito más rápido, más grande, perdón. Silicio más 4, Z14 y número de masa 29, ¿no? Es lo que me está diciendo por aquí. La pregunta es, ¿este silicio es isoelectrónico con neón? Neón aquí es neutro, su Z son sus electrones, se cumple el PS. Entonces tiene 10 electrones. Si es isoelectrónico, silicio más 4, también debe tener 10 electrones. Y efectivamente, ¿no? Claro que sí, 14 menos 4, esto sería igual a 10. Entonces sí, esa afirmación es correcta. Después dice, es isótono con X de 10 neutrones. Tendrá 10 neutrones. Los neutrones son Z, al revés, ¿no? Masa menos Z. Entonces voy a calcular, masa es 29, Z es 14. ¿No? ¿Cuánto sería 29 menos 14? 15. Entonces, no, este tiene 10 y este tiene 15. No son isótonos. Después es isóbaro con Y, cuyo número de masa es 29. Ese a la vista, así, ¿no? Muy bien. Entonces nos piden aquí, marque lo incorrecto, ¿no? Indique las proposiciones incorrectas. Y sería solo 2. Muy bien. Otro ejercicio. A ver, nos dicen por aquí que las nubes electrónicas de 3 isóbaros neutros tienen una carga absoluta de menos, uy, aquí se movió, ¿no? A ver, menos 3,872 por 10 a la menos 17 coulomb. Por otro lado, la suma de sus partículas neutras es 262 y nos pide determinar la masa atómica de uno de los isóbaros. Bueno, si yo determino la masa de un isóbaro, definitivamente del otro ya lo voy a saber porque son de la misma masa, ¿no? Puedes dibujar si gustas. No es obligatorio dibujar los isóbaros. De pronto yo lo hago para que se vea mejor. Misma masa. Zetas diferentes, Z1, Z2, Z3, neutrones 1, neutrones 2, neutrones 3. Ahora sí, continuamos. Dice, la carga absoluta, si es negativa en su nube, bueno, definitivamente se están refiriendo a los electrones, ¿no? Entonces yo sé que un electrón, vamos a hacerlo aquí ya, un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si aquí me están diciendo que la carga total de todos los electrones que hay en su nube son 3,872 por 10 a la menos 17 coulomb, ¿cuántos electrones hay? Vamos a hacerlo así también. Esta carga, ¿a cuántos electrones corresponde? Se va el menos, se van los coulomb. Bueno, y como quiero calcular X, puedo voltear esto, al final es un despeje. Incluso esta parte de aquí, este 3,872 puede escribirse como 3.872 por 10, 3 espacios a la derecha, 1, 2, 3, por 10 a la menos 3, ¿no? De pronto para que sean números enteros. Y aquí está un poco pequeño esta partecita, ¿no? Aquí 16 igual, ¿no? 1,6, 16 por 10 a la menos 1. Y bueno, después por 10 a la menos 19 como ya estaba, ¿no? Y un electrón. Muy bien. Calculamos 3.872 entre 16 tiene octava, tiene incluso 16, ¿no? O si gustas, sacas desde mitad.
A ver, 3.872 entre 16, esto nos daría 242. Ahora mira, empieza la menos 3. Por 10 a la menos 17 es 10 a la menos 20. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 19 es 10 a la menos 20. Se va, ¿no? Entonces aquí nos quedaría que este átomo tiene, hemos dicho, 242 electrones. O estos isóbaros, ¿no? Mejor dicho, en total los isóbaros tienen 242 electrones. Y como son neutros, estos son sus zetas. Entonces puedo escribir así. Z1 más Z2 más Z3, la suma de sus zetas, es igual a 242. Por otro lado, me dice que la suma de sus partículas neutras, o sea, de sus neutrones, neutrones 1 más neutrones 2 más neutrones 3, es 262. Determine la masa. ¿Cómo puedo calcular la masa? Bueno, puedo hacer uso de estas dos ecuaciones que se han generado y sumo, ¿no? Z1 más N1, Z1 más N1, masa. Z2 más N2, masa también. Z3 más N3, masa. Ahora 242 más 262, 504. ¿Ya? Esto después sería 3 masas es igual a 504. El número de masas sería igual a ¿cuánto? A ver, 504 entre 3, 168. Esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Comprendido, chicos y chicas? Ya, muy bien. Bueno, estoy alistando el jueguito para que participen los que desean. Voy a mandarles el link por este chat, ¿sí? Y mientras respondemos algunos ejercicios más, se van uniendo, ¿ya? Bien. Después dice, siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes pares de átomos son isóbaros? ¿No? Isóbaros, misma masa. ¿No? Isóbaros, misma masa. Esto está loco, ¿no? Veo que aluminio y magnesio tienen la misma masa, mientras que los otros son diferentes, ¿no? Diferentes en masa. Entonces, isóbaros tienen que ser aluminio y magnesio. Vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones nucleares propuestas no da el producto sugerido? No da. Bueno, está de esta manera, está correctamente escrito, pero de repente para que lo veamos un poco mejor, lo vamos a volver a escribir, pero de una manera, digámosle, desarrollada, ¿no? Por decirlo, por darle un nombre, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar a las especies que participan, tal como nos están dando por ahí. 15. Neutro. Ya, yo debo conocer las propiedades de estas partículas. De alfa es carga 2, masa 4. Neutrón sin carga, masa 1. Neutrón sin carga, masa 1. Protio o protón 1, 1. Alfa es 2 y 4. Neutrón 0, 1. ¿Y qué más? Que se debe cumplir la suma, ¿no? 10 más 4, 14. 13 más 1, 14. Se cumplen las masas. 5 más 2, 7. 7 más 0, 7. Se cumple. Esta ecuación está correcta. Después, 14 más 1, 15. 14 más 1, 15. Correcto. 7 más 0, 7. 6 más 1, 7. También correcto. Después, 28 más 4, 32. 29 más 1,
30. No está bien. 14 más 2, 16. 15 más 0, 15. Tampoco está bien. Entonces, seguramente aquí no es fósforo el que balancea la ecuación, sino debe ser otro, ¿no? A ver si ponemos otro. Para que sume 32, ¿no? Si aquí es 1, debería ser 31. Y aquí debería ser 16, ¿no? Entonces, 31 más 1, 32. 16 más 0, 16. Ahí recién se cumpliría, ¿no? Bueno, entonces no da el producto sugerido, solamente la opción 3, ¿ya? Porque no se cumple con el balanceo. ¿Preguntas en este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Qué me dicen? Muy bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Y nos dice, la siguiente reacción nuclear corresponde a una fisión. Indicar cuáles y cuántas, ¿no? Cuáles y cuántas partículas subatómicas se necesitan para balancear la ecuación, sabiendo que en los reactivos solo se necesita una partícula subatómica. También puedo poner coeficientes de balanceo. En este caso me está diciendo que necesito una partícula subatómica, no sé cuál es, vamos a averiguar eso. En este caso vamos a poner aquí una letra A y una letra B, ¿no? Digamos, para colocar su número de masa y su Z. Y después aquí no sé cuántas partículas sean, solo me han aclarado de que al inicio es una, aquí no sé, le voy a poner X, pero había un neutrón, ¿no? Eso está claro. Sé que es un neutrón, pero no sé cuántas son. Bueno, de repente X no se confunde con la otra X, ¿no? Vamos a poner mejor otra letra. Y, ¿cuántos neutrones? Aquí quién es y aquí cuántos, ¿sí? Entonces, vamos a ampliar un poco el tamaño. Aquí se debe cumplir que los zetas, este uno afecta, ¿ya? Un coeficiente afecta al valor de ya sea tu número de masa o tu zeta, ¿ya? Esto debe ser igual. Y también afecta, pero afortunadamente este es 0, así que Y por cualquier, o mejor dicho, 0 por cualquier número sigue siendo 0. En cuanto a los zetas, esto sería 92 más B es igual a 38 más 54 más 0. ¿Cuánto es B? ¿Cuánto es B? 38 más 54. 92, ¿no? Se va. Entonces B es 0. Esa partícula no tiene carga. ¿Quién es? Ya puedo identificarla. ¿Qué partícula no tiene carga, no? Es 0. El neutrón. Entonces ya sé quién es este. Es un neutrón. 0 y 1. Eso me ayuda bastante. Bueno, vamos a continuar. Ahora las masas. 235 más 1, ¿no? 1 por 1 es 1. Es igual a 90 más 143 más 1 por Y es Y. ¿Cuánto es Y? A ver, aquí es 236. 90 más 143, 233. Pasa a restar y sería 3. Entonces aquí, otra vez apareció lo que había borrado, ¿no? Aquí sería 3. Muy
bien, entonces se necesitan para balancear esta ecuación al inicio un neutrón y al final 3 neutrones. Sería la respuesta la D. ¿Preguntas, chicos y chicas? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿De repente una consulta? Muy bien. Vamos a empezar nuestro juego. Ya vamos a dejar esa partecita de la química nuclear, que es bastante sencilla en cuanto al balanceo de ecuaciones. Ustedes tienen esa tareita de esos pequeños, pocos ejercicios que quedan. Ya vamos a jugar, de modo que de alguna manera nos animamos más, ¿no? Nos despertamos, estamos más activos con nuestro quizzes, con preguntas del átomo, justamente, ¿no? De este tema que acabamos de concluir, ¿no? Entonces, son 6 preguntas las que tienen también un poco de teoría, así que les voy a pedir, como siempre, pues que se concentren y que marquen ya sea una o más respuestas, las que ustedes consideren que deben ser, ¿no? Las respuestas. Muy bien. Tenemos 35. Veo que ha aumentado el número de participantes. Parece que dejó de moverse el marcador. Bueno, uno más ingresó. Son 36 en todo caso. 37. Ya. Muy bien. Parece que se quedó ahí el marcador. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Uy, justo alguien ingresó. Concentrados, chicos y chicas. Ajá, la expresión, ¿no? Vamos a ver el cuadro de posiciones. En este caso está el gato Schrödinger, ¿no? Rayita, guión, rayita. Bueno, aquí dice, todo átomo es eléctricamente neutro. ¿Esto qué significa? Cuando a mí me digan que un átomo es eléctricamente neutro, significa que el número total de cargas positivas es igual al número total de cargas negativas, ¿sí? En otras palabras, que tienen en cuanto a protones y electrones el mismo número de ambos, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Siguiente pregunta. Lean bien. Ajá, conozcamos el cuadro de posiciones y siguen, Templario, el gato Schrödinger, JJ, O.O. Bueno, en este caso, dice, el número atómico es igual al número de protones del núcleo. Esto siempre se cumple, ya el número atómico es igual al número de protones del núcleo, ya. Pero no, o sea, el número atómico no siempre coincide con el número de electrones de un átomo neutro, es lo que nos están diciendo. No siempre coincide con el número de electrones de un átomo neutro, falso.
En un átomo neutro siempre se cumple el PES. Como aquí me están aclarando que es neutro, entonces sí, protones son iguales a electrones iguales a Z. ¿Ya? En cambio aquí dicen no coincide siempre. Falso. Vamos, siguiente pregunta, chicos y chicas. Muy bien. ¿Y cómo van en esta pregunta? Muy bien, JJ, Templario, el gato Schrödinger, Viviana, Calle, por ahí decía también, ¿no? Muy bien, dice el número atómico coincide con el número de protones, y eso siempre ocurre, y es igual para un elemento neutro como para iones positivos o negativos de dicho elemento. Sí, el número atómico siempre es el mismo, ya sea que tu átomo sea neutro o sea un ion. Los únicos que se modifican cuando se forman los iones son los electrones, ¿ya? Pero el Z y el número de protones jamás van a cambiar porque modifiquen electrones, ¿ya? Entonces esto es verdadero. Bien, siguiente pregunta. Veamos. Muy bien, JJ, Templario, calle 15, raya, guión, raya. Bueno, aquí nos dice las especies que se presentan son. Bueno, lo que tenías que hacer es observar, ¿no? Las partículas presentadas y de alguna manera encontrar una relación. Aquí de pronto veía que las bolitas azules que representan los protones en los tres átomos eran iguales, ¿no? 6, 6 y 6, mientras que las rojas variaban 6, 7, 8, y bueno, pues eso bastaba, ¿no? Para poder determinar que estas partículas son isótopos, o estos átomos son isótopos, ya que tienen el mismo número de protones, ¿ya? Vamos, siguiente pregunta. Ajá. Bueno, con esto terminamos. Son, a ver, muy bien, JJ, Schrödinger, Templario, calle 15, Moisés Flores.
¿Qué nos están preguntando? La especie siguiente, ¿no? Es isótono con isótono, mismo número de neutrones. Entonces tienes que jugar con los neutrones, ¿no? Esta especie tiene 2, 4, 6, 8, 10 y 12 neutrones. El carbono que está aquí, este 12 es su masa, este 6 es su Z, tiene 6 neutrones. 12 menos 6, 6. El aluminio 27 menos 13, 14. El sodio 23 menos 11, 12. Y el silicio 26 menos 14 también 12. Entonces los que tienen 12 neutrones y por ende son isótonos con este anterior son sodio y silicio. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Bien. Muy bien, chicos y chicas, queda una pregunta más. Voy a dejar activo el juego por si alguien desea continuar. Y de todas maneras lo dejo en el Classroom para que lo vuelvan a repetir o jueguen los que no han jugado el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima, Nicole. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Miss. Bye, cuídense.